16:32 horas, 15 de marzo de 2007, Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México. Las cámaras de seguridad registran a María Elena Castillo Ramírez entrando al baño del Terminal 2. Nunca volvió a salir. 11 años después, su hermana Carmen recibió un mensaje desde el teléfono apagado de María Elena. Perdóname, no busques más. Bienvenidos a León en Búsqueda, donde cada historia perdida merece ser contada. Si este contenido te conmueve, suscríbete y activa la campanita. Queremos saber, ¿desde qué país nos acompañas esta noche? Déjalo en los comentarios, porque lo que van a escuchar no es ficción. Es la historia real de una mujer que desapareció en uno de los lugares más vigilados de México, y de cómo su fantasma regresó 11 años después para atormentar a quienes la amaban. Ciudad de México, marzo de 2007. Una metrópoli de casi 9 millones de habitantes que respiraba optimismo económico. El país atravesaba una fase de crecimiento, el turismo aumentaba y el peso mexicano se fortalecía frente al dólar. Pero bajo esa prosperidad aparente, algo oscuro comenzaba a gestarse. Los primeros indicios de la violencia del narcotráfico empezaban a filtrarse en las noticias. Felipe Calderón llevaba apenas 3 meses como presidente y ya había declarado la guerra contra los cárteles. En este contexto de incertidumbre controlada, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se alzaba como un oasis de seguridad. Con más de 26 millones de pasajeros al año, era considerado uno de los terminales más seguros de Latinoamérica. Cámaras por todos lados, personal de seguridad, controles exhaustivos. Nadie podría simplemente desvanecerse. El aeropuerto había sido construido en 1952, sobre lo que una vez fueron los lagos de Texcoco. Los antiguos mexicas creían que estas aguas eran sagradas, habitadas por espíritus que protegían a los viajeros, pero también decían que algunos espíritus se llevaban a las almas perdidas hacia dimensiones desconocidas. Ironías de la historia. En 2007, ese lugar que debía ser el más seguro para los viajeros se convertiría en el escenario de la desaparición más inexplicable que México había visto. El Terminal 2 de la ICM procesaba vuelos internacionales. Era un laberinto de pasaportes, revisiones, salas de espera y miles de personas moviéndose constantemente. Durante las horas pico, entre las 3:00 y las 7:00 de la tarde, el caos era total. Familias despidiéndose, ejecutivos corriendo hacia sus vuelos, turistas cargados de maletas. Pero en medio de todo ese movimiento frenético, las cámaras de seguridad lo registraban todo. Cada corredor, cada baño, cada salida de emergencia. El sistema había sido renovado apenas 2 años antes, en 2005, con tecnología de punta. Por eso, lo que pasó el 15 de marzo de 2007 desafía toda lógica. María Elena Castillo Ramírez tenía 28 años cuando desapareció. Era profesora de inglés en el Instituto Miguel Hidalgo, una escuela particular en Puebla donde había trabajado durante 6 años. Sus estudiantes la adoraban. La llamaban Miss Mary y siempre recordarían cómo conjugaba los verbos irregulares cantando. Había nacido el 12 de septiembre de 1978 en un pequeño pueblo llamado San Andrés Cholula. Su padre, José Castillo, trabajaba para Ferrocarriles Nacionales de México hasta que la empresa se privatizó en los 90. Su madre, Rosa Ramírez, era devota de la Virgen de Guadalupe y había criado a sus 3 hijas con mano firme pero amorosa. María Elena era la mayor. Le seguía Carmen, 4 años menor, estudiante de arquitectura en la UNAM. Y la más pequeña era Sofía, de apenas 16 años, que soñaba con ser veterinaria. Físicamente, María Elena medía 1,65 metros, tenía cabello negro largo que le llegaba hasta la cintura,
y ojos café oscuro que se iluminaban cuando sonreía. Tenía una pequeña cicatriz en la barbilla, resultado de una caída cuando tenía 7 años. En el meñique derecho llevaba un anillo de plata que había pertenecido a su abuela, pero lo que más la caracterizaba era su risa. Carmen siempre decía que la risa de María Elena podía llenar una habitación completa. Era contagiosa, musical, imposible de ignorar. Era una mujer profundamente religiosa. Asistía a misa todos los domingos en la parroquia de San Pedro, donde también daba catecismo a niños de escasos recursos. Cada viernes participaba en el rosario vespertino y tenía por costumbre encender una veladora a San Antonio cada vez que algo la preocupaba. Sus amigas la describían como alguien absolutamente confiable. Nunca llegaba tarde. Nunca faltaba a su palabra, nunca dejaba un compromiso sin cumplir. Si María Elena decía que estaría en algún lugar a cierta hora, ahí estaba, sin excepciones. Por eso, cuando no abordó el vuelo 447 de Mexicana hacia Los Ángeles, el 15 de marzo de 2007, sus seres queridos supieron inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Daniel Aguirre la estaba esperando en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Habían planeado casarse el 21 de abril, exactamente 5 semanas después. Ya tenían reservada la iglesia, el salón, el vestido. Los invitados habían confirmado asistencia. Daniel y María Elena se habían conocido 3 años antes, durante unas vacaciones familiares en Acapulco. Él era mecánico automotriz. Había emigrado a California en 2001 buscando mejores oportunidades. Trabajaba en un taller en East LA y enviaba dinero a su madre en Michoacán. Se enamoraron por cartas. Sí, en pleno siglo XXI escribían cartas de amor a mano. María Elena guardaba cada una en una caja de madera que había comprado en el mercado de artesanías de Puebla. Daniel hacía lo mismo del otro lado de la frontera. Cuando finalmente lograron reunir los documentos necesarios para la visa de prometida, María Elena había llorado de felicidad. Carmen recordaba que su hermana había dicho: «Por fin voy a poder abrazarlo todos los días, no solo en mis sueños». El 15 de marzo era el día que cambiaría su vida para siempre. Su vuelo salía a las 6:45 de la tarde. Llegaría a Los Ángeles a las 8:30 hora local. Daniel estaría esperándola con un ramo de rosas rojas y el anillo de compromiso que había estado pagando a plazos durante 8 meses. Pero María Elena nunca llegó a Los Ángeles, nunca subió al avión, nunca salió del baño del Terminal 2. Y con su desaparición comenzó uno de los misterios más perturbadores que ha conocido México. La mañana del 15 de marzo de 2007 amaneció despejada en Puebla. María Elena se levantó a las 5:30 a.m. como todos los días, pero esta vez no fue para prepararse para el trabajo, sino para comenzar la jornada más importante de su vida. Su vuelo salía a las 6:45 p.m. desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Había calculado llegar 3 horas antes, considerando el tráfico de la Ciudad de México y los trámites de inmigración. Carmen había dormido en casa de sus padres esa noche para despedir a su hermana. Las dos se levantaron juntas, desayunaron chilaquiles verdes que había preparado doña Rosa y revisaron por 10ª vez los documentos: pasaporte, visa, boleto de avión, carta de invitación de Daniel. A las 7:00 a.m., María Elena llamó a Daniel para confirmar que todo estaba en orden. Él le contó que había tomado el día libre en el taller, que había limpiado completamente su apartamento y que ya tenía preparada una cena especial para cuando ella llegara. «Te amo, mi cielo», le dijo María Elena antes de colgar. Carmen escuchó toda la conversación y después le dijo a su hermana: «Se nota que están hechos el uno para el otro». Durante la mañana, María Elena terminó de empacar. Llevaba 2 maletas,
una grande con ropa para varias semanas y otra pequeña con regalos para Daniel y su futura suegra. Entre los regalos había un rebozo oaxaqueño, una botella de mezcal artesanal y dulces típicos mexicanos. También llevaba su bolso de mano azul marino, donde guardaba sus documentos más importantes, $500 en efectivo, que había estado ahorrando durante meses, y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que su madre le había regalado para que la protegiera durante el viaje. A las 11:00 a.m. llegó el taxi que las llevaría a la terminal de autobuses. Don José había decidido acompañar a sus hijas hasta Ciudad de México. «No todos los días mi princesa se va a casar», había dicho, aunque todos sabían que en realidad no quería despedirse de María Elena en Puebla. El viaje en autobús duró 2 horas y media. María Elena iba sentada junto a la ventana viendo pasar el paisaje mexicano, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los pequeños pueblos, las plantaciones de nopal. Carmen después recordaría que su hermana parecía nerviosa pero feliz, como una novia debe estar. Llegaron a la central de autobuses del norte a las 1:30 p.m. Tomaron un taxi hasta el aeropuerto, un trayecto que en esa época tardaba aproximadamente 45 minutos dependiendo del tráfico. A las 2:15 p.m. llegaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. María Elena se dirigió inmediatamente al mostrador de Mexicana de Aviación para hacer el check-in. El empleado, un hombre joven llamado Roberto Mendoza, después recordaría que la señorita parecía muy emocionada y que le había comentado que viajaba para casarse. «Le deseé mucha suerte», declaró Roberto a los investigadores días después. «Me dijo que era la primera vez que viajaba en avión y que estaba un poco nerviosa. Le expliqué todo el proceso y le aseguré que no tenía nada de qué preocuparse». A las 2:45 p.m., María Elena ya tenía su pase de abordar. Vuelo 447 de Mexicana a 123A, con destino a Los Ángeles, California. Salida programada, 6:45 p.m. Don José, Carmen y María Elena fueron a almorzar al restaurante del aeropuerto. Pidieron pozole, el platillo favorito de María Elena desde niña. Conversaron sobre los planes de boda, sobre cómo sería la vida en Los Ángeles, sobre cuándo podrían visitarla. Carmen notó que su hermana tocaba constantemente la cadena de oro que llevaba al cuello, de la cual colgaba una pequeña mariposa de plata. Era un regalo que Daniel le había enviado por su último cumpleaños, junto con una carta donde le decía: «Como las mariposas, pronto volarás hacia mí». A las 4:00 p.m. se dirigieron hacia la zona de revisión de seguridad. Era el momento de la despedida final. Don José abrazó a su hija mayor durante varios minutos, susurrándole bendiciones al oído. Doña Rosa, que había llorado durante todo el trayecto, finalmente sonrió y le dijo: «Ve y sé feliz, mija. Nosotros siempre estaremos aquí esperándote». Pero el abrazo más largo fue el que se dieron las hermanas. Carmen y María Elena se habían prometido escribirse todos los días, llamarse por teléfono cada semana y visitarse en cuanto fuera posible. «Cuídate mucho», le dijo Carmen, «y cuida a Daniel también». «Cuida tú a papá y mamá», respondió María Elena, «y termina tu carrera. Quiero que seas la arquitecta más famosa de México». A las 4:15 p.m., María Elena pasó por el filtro de seguridad. Carmen la vio alejarse, caminando hacia las salas de espera, volteando una última vez para despedirse con la mano. Fue la última vez que alguien de su familia la vio con vida. Las cámaras de seguridad registraron cada uno de sus movimientos durante las siguientes 2 horas. A las 4:20 p.m. compró una revista en una librería. A las 4:35 p.m. se sentó en la sala de espera correspondiente a su vuelo. A las 5:15 p.m. se levantó para comprar un café y un sándwich.
A las 6:20 p.m., faltando 25 minutos para el abordaje, las cámaras la registraron caminando hacia los baños del Terminal 2. A las 6:32 p.m., María Elena Castillo Ramírez ingresó al baño de mujeres. Nunca volvió a salir. Investigación inicial. A las 6:45 p.m., la aerolínea mexicana inició el proceso de abordaje del vuelo 447. Los pasajeros formaron filas, presentaron sus pases y fueron ingresando ordenadamente al avión. Cuando llamaron al asiento 23A, nadie respondió. El procedimiento estándar indicaba esperar 15 minutos adicionales antes de considerar que un pasajero había perdido el vuelo. A las 7:00 p.m., el agente de la aerolínea, Miguel Hernández, hizo el último llamado por el sistema de audio. Señorita María Elena Castillo, pasajera del vuelo 447 con destino a Los Ángeles, favor de presentarse inmediatamente en la puerta 12. Silencio absoluto. A las 7:05 p.m., siguiendo protocolos de seguridad, el personal del aeropuerto inició la búsqueda de la maleta de María Elena en la bodega del avión. Toda maleta documentada debe viajar con su pasajero correspondiente. Si el pasajero no aborda, la maleta debe ser retirada inmediatamente. Pero aquí ocurrió la primera anomalía inexplicable. La maleta de María Elena no estaba en el avión. El equipaje había sido documentado, etiquetado y registrado en el sistema. Pero físicamente no se encontraba en ninguna parte, como si hubiera desaparecido del mundo. A las 7:15 p.m., el vuelo 447 despegó hacia Los Ángeles sin María Elena Castillo a bordo. En el aeropuerto LAX, Daniel Aguirre esperaba con el ramo de rosas rojas y una sonrisa que se desvanecería para siempre al recibir la llamada que cambiaría su vida. Mientras tanto, en Ciudad de México, don José y Carmen seguían en el aeropuerto. Habían decidido quedarse hasta ver despegar el avión de María Elena. Cuando se enteraron de que su hija no había abordado, don José pensó inicialmente que había sido un error del sistema. Seguramente se confundieron de puerta, le dijo a Carmen. Tu hermana es muy responsable, debe estar en el avión. Pero cuando los empleados del aeropuerto confirmaron que María Elena no había abordado y que tampoco respondía su teléfono celular, don José comprendió que algo estaba terriblemente mal. A las 8:30 p.m., Carmen presentó el primer reporte de persona desaparecida ante la Policía Federal Preventiva, la corporación encargada de la seguridad aeroportuaria. El agente de guardia, subcomandante Ricardo Salinas, inició inmediatamente el protocolo de búsqueda. Lo primero fue revisar todas las cámaras de seguridad del Terminal 2, empezando por los últimos movimientos registrados de la desaparecida. Y ahí encontraron algo que los dejó helados. Las cámaras mostraban claramente a María Elena entrando al baño de mujeres a las 6:32 p.m., pero no había ningún registro de ella saliendo. Durante las siguientes 4 horas, 127 mujeres entraron y salieron de ese baño. Todas fueron registradas por las cámaras, todas excepto María Elena. A las 9:00 p.m., el subcomandante Salinas ordenó cerrar temporalmente el baño para realizar una inspección exhaustiva. Agentes especializados revisaron cada centímetro, los cubículos, los lavabos, el área de mantenimiento, las tuberías, los conductos de ventilación. No encontraron absolutamente nada, ningún rastro de María Elena, ningún objeto personal, ninguna señal de lucha o violencia. El baño tenía una sola entrada y salida, la que daba al corredor principal del terminal. No había ventanas, no había puertas de emergencia, no había forma de salir sin ser detectado por las cámaras. Sin embargo, María Elena había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. A las 10:30 p.m. se inició una búsqueda más amplia. Agentes de seguridad recorrieron todo el Terminal 2, revisando cada tienda, cada restaurante, cada sala de espera.
Verificaron los baños de hombres, las áreas restringidas, las oficinas administrativas. También revisaron el Terminal 1 por si María Elena se había confundido y había caminado hacia el área de vuelos domésticos. Nada. A medianoche, don José tomó la decisión que marcaría el resto de su vida. No se movería del aeropuerto hasta encontrar a su hija. Carmen lo acompañó durante esa primera noche infernal. Se instalaron en la sala de espera, tomando turnos para dormir en las incómodas sillas de plástico, despertándose cada vez que escuchaban pasos o voces en los pasillos. Durante las siguientes 72 horas, la búsqueda se intensificó. La Policía Federal, la Procuraduría General de la República e incluso elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en el operativo. Se revisaron 2.847 horas de video de las cámaras de seguridad. Se entrevistó a 156 empleados del aeropuerto que estuvieron de turno el 15 de marzo. Se interrogó a 89 pasajeros que habían estado en el Terminal 2 durante las horas críticas. Se inspeccionaron las 23 aeronaves que despegaron esa noche, por si María Elena había subido accidentalmente a un vuelo equivocado. Se rastreó su teléfono celular. Había estado activo hasta las 6:25 p.m., exactamente 7 minutos antes de que entrara al baño. Después de esa hora, la señal desapareció completamente. Se verificaron sus cuentas bancarias. No había movimientos posteriores al 15 de marzo. Se contactó a Daniel en Los Ángeles, quien proporcionó todas las conversaciones telefónicas y mensajes de texto que había intercambiado con María Elena. No había nada sospechoso, nada que indicara problemas, amenazas o planes de desaparición voluntaria. Después de una semana de búsqueda intensiva, las autoridades llegaron a una conclusión que desafía toda lógica. María Elena Castillo Ramírez había desaparecido del lugar más vigilado de México sin dejar el más mínimo rastro. El 22 de marzo de 2007, el caso fue clasificado oficialmente como desaparición inexplicable y transferido al Ministerio Público Federal. El expediente número 2007-0315 AICM-001 permanece abierto hasta el día de hoy. Durante los primeros meses de investigación, surgieron múltiples teorías sobre lo que pudo haber ocurrido con María Elena. Cada una parecía plausible hasta que los investigadores encontraban evidencia que la contradecía. La primera teoría oficial fue la desaparición voluntaria. Los investigadores pensaron que María Elena podría haberse arrepentido del matrimonio y decidido huir sin avisar a nadie. Esta hipótesis se basaba en estadísticas. El 60% de las desapariciones de mujeres jóvenes en México están relacionadas con decisiones personales. Pero la familia rechazó esta posibilidad categóricamente. Carmen testimonió que su hermana había estado planificando la boda durante meses, que había renunciado a su trabajo en Puebla y que había vendido algunos de sus bienes personales para financiar el viaje. Además, María Elena era profundamente religiosa y consideraba el matrimonio como un sacramento sagrado. Era impensable que abandonara a Daniel sin explicación. La segunda teoría fue un accidente médico. Los investigadores consideraron que María Elena podría haber sufrido un desmayo, un ataque cardíaco o algún tipo de crisis que la incapacitara dentro del baño. Pero esta hipótesis también fue descartada rápidamente. Los paramédicos revisaron exhaustivamente el baño y todas las áreas circundantes. No había sangre, no había evidencia de caída, no había signos de emergencia médica. La tercera teoría fue la más perturbadora: secuestro con fines de trata de personas. En 2007, México comenzaba a reconocer la magnitud del problema de la trata de mujeres jóvenes. Los cárteles habían descubierto que el tráfico humano era tan lucrativo como el narcotráfico,
pero con menores riesgos legales. Los aeropuertos eran puntos estratégicos para estas organizaciones criminales. Las víctimas potenciales estaban solas, cargaban dinero en efectivo y tenían documentos que facilitaban el traslado internacional. Esta teoría cobró fuerza cuando los investigadores encontraron testimonios inquietantes. Rosa Martínez, una empleada de limpieza que trabajaba en el turno vespertino, declaró haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de María Elena saliendo del baño alrededor de las 6:45 p.m. Pero no salió por la puerta principal, declaró Rosa. La vi caminar hacia la puerta de mantenimiento que da al área restringida. Me pareció raro porque los pasajeros no deberían conocer esa puerta. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron las cámaras correspondientes a esa área, no encontraron ningún registro de María Elena. Otro testimonio inquietante vino de Jorge Ruiz, un empleado de la aerolínea que estaba fumando un cigarrillo en el área de carga durante su descanso. Vi una camioneta blanca sin placas salir del aeropuerto alrededor de las 7:00 p.m., declaró Jorge. Iba muy rápido, como si tuviera prisa. Me llamó la atención porque generalmente los vehículos de esa área manejan más despacio por las normas de seguridad. Los investigadores trataron de rastrear esta camioneta revisando las cámaras externas del aeropuerto, pero el sistema de grabación del estacionamiento de empleados había estado en mantenimiento precisamente el 15 de marzo. Una coincidencia demasiado conveniente. La cuarta teoría involucró a empleados corruptos del aeropuerto. Durante la investigación, se descubrió que varios trabajadores del AICM tenían antecedentes criminales que no habían sido detectados durante sus procesos de contratación. Uno de ellos era Raúl Mendoza, supervisor de mantenimiento del Terminal 2. Mendoza tenía acceso a todas las áreas restringidas, conocía los horarios de las cámaras de seguridad y sabía cómo moverse por el aeropuerto sin ser detectado. Además, tenía un historial de violencia doméstica y había sido arrestado en 2005 por acoso sexual, aunque los cargos fueron retirados cuando la víctima decidió no testificar. Cuando los investigadores lo interrogaron, Mendoza afirmó que había estado trabajando en el Terminal 1 durante las horas críticas del 15 de marzo. Pero dos compañeros de trabajo contradijeron su coartada, asegurando que lo habían visto en el Terminal 2 alrededor de las 6:30 p.m. Mendoza se convirtió en el principal sospechoso del caso. Sin embargo, no había evidencia física que lo conectara con la desaparición de María Elena. No había testigos que los hubieran visto juntos, no había registros telefónicos sospechosos, no había motivo aparente. Después de 6 meses de investigación intensiva, los agentes tuvieron que liberarlo por falta de pruebas. La quinta teoría fue la más controversial: complicidad de las autoridades aeroportuarias. Algunos investigadores independientes sugirieron que la desaparición de María Elena había sido encubierta por funcionarios corruptos que participaban en redes de trata de personas o narcotráfico. Esta teoría se basaba en las múltiples coincidencias que habían obstaculizado la investigación. El sistema de grabación en mantenimiento, la desaparición de la maleta, la falta de testigos confiables, los procedimientos de seguridad que no se habían seguido correctamente. Pero nunca se encontró evidencia que sustentara esta acusación, y los funcionarios involucrados pasaron exitosamente las pruebas de polígrafo y las investigaciones de antecedentes. Finalmente, surgió la teoría que más atormentaría a la familia. María Elena había sido víctima de un depredador oportunista que conocía perfectamente el funcionamiento del aeropuerto. Alguien que sabía exactamente cuándo y dónde atacar sin ser detectado. Alguien que tenía acceso privilegiado a las instalaciones. Alguien que había estado esperando el momento perfecto.
Pero después de 2 años de investigación, cientos de entrevistas, miles de horas de trabajo y todos los recursos disponibles de la justicia mexicana, los investigadores tuvieron que admitir lo impensable. No tenían la menor idea de qué había pasado con María Elena Castillo Ramírez. El caso quedó oficialmente suspendido en marzo de 2009, exactamente 2 años después de la desaparición. Los archivos fueron guardados en los sótanos de la Procuraduría General de la República, donde permanecerían durante casi una década, hasta que en 2018, algo extraordinario obligó a reabrirlos. Impacto en la familia. La desaparición de María Elena destruyó la vida de la familia Castillo Ramírez, de maneras que nadie podría haber imaginado. Don José nunca volvió a ser el mismo hombre. Durante los primeros meses después del 15 de marzo, se instaló prácticamente en el aeropuerto. Llegaba todas las mañanas a las 6:00 a.m. y se iba hasta que cerraban las instalaciones públicas. Caminaba por los pasillos del Terminal 2, observando a cada mujer que pasaba, esperando ver el rostro de su hija entre la multitud. Los empleados del aeropuerto terminaron conociéndolo y algunos le compraban café o comida, conmovidos por su vigilia incansable. «Mi hija está aquí», repetía don José a quien quisiera escucharlo. «Sé que está aquí. No me voy a ir hasta encontrarla». Carmen tuvo que tomar la difícil decisión de interrumpir sus estudios de arquitectura para cuidar a su padre y apoyar a su madre. Durante meses, la familia sobrevivió gracias a los ahorros que María Elena había dejado para su viaje de novios. Doña Rosa se refugió en la religión de una manera que preocupó a sus hijas restantes. Pasaba horas arrodillada frente al altar doméstico que había construido para María Elena, rezando rosarios interminables y encendiendo veladoras que mantenía prendidas las 24 horas del día. El cuarto de María Elena se convirtió en un santuario. Doña Rosa no permitía que nadie tocara nada. La cama seguía tendida como la había dejado su hija la mañana del 15 de marzo. Su ropa permanecía colgada en el closet, sus libros ordenados en el escritorio, sus zapatos alineados junto a la puerta. Cada 15 de cada mes, doña Rosa preparaba la comida favorita de María Elena y ponía un lugar en la mesa, como si fuera a llegar en cualquier momento. Sofía, la hermana menor, desarrolló problemas serios de ansiedad. A los 16 años, tuvo que enfrentar no solo la desaparición de su hermana mayor, sino también el colapso emocional de sus padres. Comenzó a tener pesadillas recurrentes, donde María Elena la llamaba desde lugares oscuros, pidiéndole ayuda. Perdió 15 kilos en 3 meses y tuvo que recibir tratamiento psicológico. Su sueño de ser veterinaria se desvaneció. No logró concentrarse en sus estudios y reprobó el último año de preparatoria. Tardó 2 años adicionales en graduarse y nunca pudo ingresar a la universidad. Daniel, el novio, sufrió una crisis psicológica devastadora. El 15 de marzo había sido el día más feliz de su vida hasta convertirse en el peor. Durante meses no pudo dormir, no pudo trabajar, no pudo funcionar normalmente. Perdió su empleo en el taller mecánico porque llegaba tarde constantemente y no podía concentrarse en las reparaciones. Sus ahorros se agotaron rápidamente y tuvo que mudarse a un apartamento más barato en una zona peligrosa de Los Ángeles. Pero lo que más lo atormentaba era la incertidumbre. Si supiera que está muerta, podría llorarla, le decía a sus amigos. Si supiera que está viva, podría buscarla. Pero no saber nada es como vivir en el infierno. Durante 5 años, Daniel mantuvo anuncios en periódicos mexicanos y estadounidenses, ofreciendo recompensas por información sobre María Elena. Creó páginas en todas las redes sociales disponibles, publicando fotos y pidiendo ayuda para encontrarla. También viajó a México 4 veces, usando los pocos recursos que tenía
para participar en las búsquedas y apoyar a la familia Castillo. Pero en 2012, la presión emocional lo quebró completamente. Comenzó a beber alcohol de manera compulsiva, perdió 3 trabajos consecutivos y fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Sus hermanos tuvieron que internarlo en un centro de rehabilitación, donde permaneció durante 8 meses. Cuando salió, Daniel había tomado una decisión dolorosa pero necesaria. Tenía que continuar su vida. Se mudó a Phoenix, Arizona, cambió de número telefónico y trató de reconstruirse desde cero. En 2014 conoció a Sandra, una enfermera mexicoamericana que lo ayudó a sanar sus heridas emocionales. Se casaron en 2016 y tuvieron una hija a la que llamaron Elena, en honor a María Elena. Pero Daniel nunca pudo olvidarla completamente. Sandra sabía que una parte del corazón de su esposo siempre pertenecería a la mujer que desapareció en el aeropuerto de México. Mientras tanto, en Puebla, la familia Castillo luchaba contra la indiferencia de las autoridades y el paso implacable del tiempo. Carmen se convirtió en la portavoz oficial de la búsqueda. Aprendió a navegar el laberinto burocrático del sistema judicial mexicano, a presentar recursos legales, a organizar protestas, a dar entrevistas a medios de comunicación. Fundó el grupo Familias Unidas por los Desaparecidos, que se reunía cada domingo en la plaza principal de Puebla para compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Carmen descubrió que la desaparición de María Elena no era un caso aislado. En México, cada día desaparecían decenas de personas sin dejar rastro. Pero la mayoría de las familias no tenían los recursos o el conocimiento para mantener búsquedas prolongadas. Durante 10 años, Carmen trabajó incansablemente para mantener viva la memoria de su hermana. Organizó marchas, plantones, vigilias. Presionó a funcionarios públicos, habló con legisladores, colaboró con organizaciones internacionales de derechos humanos. Su lema era simple pero poderoso: mientras no encontremos el cuerpo, María Elena sigue viva. Don José murió en enero de 2015, 8 años después de la desaparición de su hija mayor. Los médicos dijeron que había sido un infarto, pero Carmen sabía que su padre había muerto de tristeza. Durante sus últimos meses de vida, don José había desarrollado demencia senil. En sus momentos de confusión, preguntaba constantemente por María Elena, como si acabara de darse cuenta de que había desaparecido. Carmen y doña Rosa decidieron no corregirlo. Le decían que María Elena estaba trabajando, o que había salido de compras, o que llegaría pronto para cenar. En sus últimos días, don José parecía más lúcido. Le pidió a Carmen que prometiera nunca dejar de buscar a su hermana. «Júrame que la vas a encontrar», le susurró con su último aliento. «Júrame que me van a enterrar al lado de mis 2 hijas». Carmen se lo prometió, aunque no sabía si podría cumplir esa promesa. Después del funeral de don José, doña Rosa se hundió en una depresión profunda. Dejó de cocinar, de limpiar, de cuidarse a sí misma. Carmen tuvo que mudarse definitivamente a la casa familiar para cuidar a su madre. Sofía, mientras tanto, había logrado estabilizarse emocionalmente. Se casó en 2016 con un maestro de primaria llamado Miguel y tuvieron 2 hijos, José, en honor al abuelo, y María Elena en honor a la tía desaparecida. Pero incluso en los momentos más felices de su nueva familia, Sofía cargaba con la culpa del superviviente. Se preguntaba constantemente por qué ella había tenido la oportunidad de crecer, casarse y tener hijos, mientras que María Elena había sido privada de todo eso. «A veces siento que estoy viviendo la vida que debería haber vivido ella», le confesó a Carmen durante una cena navideña en 2017. Para entonces, habían pasado 10 años desde la desaparición. 10 años de búsquedas infructuosas, esperanzas destruidas y dolor constante.
Carmen había envejecido prematuramente. A los 34 años tenía el cabello gris y arrugas profundas alrededor de los ojos. Su vida personal había sido sacrificada por completo en el altar de la búsqueda de su hermana. Había tenido algunas relaciones sentimentales durante esos años, pero ninguna había prosperado. Los hombres no entendían su obsesión con encontrar a María Elena, y Carmen no estaba dispuesta a renunciar a esa búsqueda por nadie. «Mi hermana me está esperando», decía. «No puedo fallarle». En diciembre de 2017, Carmen tomó una decisión que cambiaría el rumbo del caso. Decidió contratar a un investigador privado con los últimos ahorros familiares. El investigador se llamaba Rubén Castañeda, era exagente de la Policía Federal y se especializaba en casos de desapariciones. Rubén le explicó a Carmen que después de 10 años, las posibilidades de encontrar a María Elena con vida eran prácticamente nulas. Pero todavía era posible encontrar respuestas, cerrar el ciclo, darle paz a la familia. «No le puedo prometer que vamos a encontrar a su hermana», le dijo Rubén, «pero sí le puedo prometer que vamos a encontrar la verdad». Carmen aceptó contratarlo, aunque eso significara gastar los últimos recursos de la familia. No sabía que esa decisión la llevaría a descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre la desaparición de María Elena. Algo que la aterrorizaría más que cualquier teoría que hubiera considerado durante los últimos 10 años. 11 de abril de 2018. Carmen Castillo recibió una llamada que le heló la sangre. Era Rubén Castañeda, el investigador privado que había contratado 4 meses antes. Su voz sonaba alterada, como si hubiera visto un fantasma. «Carmen, necesito que vengas inmediatamente a mi oficina y trae el teléfono celular de María Elena». «¿Cuál teléfono?», preguntó Carmen confundida. «El de María Elena se perdió con ella». «No», respondió Rubén, «el que guardaste, el que tenías apagado en tu casa». Carmen se quedó en silencio. Era cierto. Después de la desaparición, había encontrado en el cuarto de María Elena un teléfono celular viejo que su hermana usaba como despertador y para escuchar música. Carmen lo había guardado como recuerdo, pero nunca lo había encendido. «¿Cómo sabes que tengo ese teléfono?», preguntó. «Solo ven y enciéndelo antes de llegar». Carmen llegó a la oficina de Rubén 1 hora después, con el teléfono de María Elena en sus manos temblorosas. Cuando lo encendió, después de 11 años apagado, la pantalla mostró algo imposible. Un mensaje de texto recibido esa misma mañana. «Perdóname, no busques más». El mensaje había sido enviado desde el número telefónico de María Elena, el número que había desaparecido con ella 11 años antes. Carmen se desmayó. Cuando recuperó la conciencia, Rubén tenía toda la información que había logrado recopilar durante las últimas horas. El mensaje había sido enviado efectivamente desde el número original de María Elena, pero a través de una SIM card clonada. La señal había salido de una antena de telefonía celular ubicada en Guadalajara, Jalisco, a más de 500 kilómetros de Ciudad de México. Pero lo más perturbador era la fecha del mensaje. No había sido enviado el 11 de abril de 2018, como indicaba la recepción. Según los registros técnicos de la compañía telefónica, había sido programado para enviarse automáticamente 11 años después de la última actividad registrada en ese número. Alguien había programado ese mensaje en marzo de 2007 para que se enviara exactamente 11 años después. «Es como si hubiera sabido que iba a desaparecer», murmuró Rubén. «Como si hubiera dejado programado un mensaje de despedida». Carmen no podía procesar la información. ¿Cómo era posible que María Elena hubiera programado un mensaje si había desaparecido repentinamente en el aeropuerto? ¿Por qué habría usado una SIM card clonada? ¿Por qué desde Guadalajara? «Hay algo más», continuó Rubén. «He estado investigando casos similares de desapariciones en aeropuertos mexicanos durante los últimos 15 años.
María Elena no fue la única. Rubén extendió sobre su escritorio una serie de archivos que había obtenido a través de contactos en diferentes corporaciones policiales. Carmen leyó con horror. Abril 2005. Sofía Mendoza, 24 años, desapareció en el aeropuerto de Guadalajara. Última ubicación: baño de mujeres del Terminal 1. Octubre 2006. Ana Lucía Vega, 26 años, desapareció en el aeropuerto de Cancún. Última ubicación: baño de mujeres del Terminal 2. Julio 2008. Patricia Morales, 30 años, desapareció en el aeropuerto de Monterrey. Última ubicación: baño de mujeres del Terminal A. Febrero 2010. Claudia Ramírez, 25 años, desapareció en el aeropuerto de Tijuana. Última ubicación: baño de mujeres del Terminal 1, todas mujeres jóvenes, todas viajando solas, todas con destinos internacionales, todas desaparecidas en baños de aeropuertos, todas sin dejar rastro alguno. Y lo más escalofriante, todas habían enviado mensajes similares a sus familiares exactamente 11 años después de sus desapariciones. Perdóname, no busques más. Siempre el mismo mensaje, siempre desde números clonados, siempre desde Guadalajara. Carmen comprendió que la desaparición de su hermana no había sido un caso aislado, sino parte de algo mucho más grande y siniestro. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz quebrada. Significa que María Elena fue víctima de una red organizada, respondió Rubén. Una red que opera en aeropuertos de todo México, que tiene acceso a tecnología sofisticada y que programa estos mensajes como una forma de tortura psicológica para las familias. Pero ¿por qué esperar 11 años para enviar los mensajes? Porque saben que después de 11 años, las familias siguen buscando, siguen sufriendo, siguen necesitando respuestas. Es como abrir la herida cuando finalmente empezaba a cicatrizar. Carmen se dio cuenta de que tenía razón. Justo en los meses anteriores, había comenzado a aceptar que nunca encontraría a María Elena. Había empezado terapia psicológica, había considerado la posibilidad de mudarse a otra ciudad, de intentar reconstruir su vida. Y entonces llegó ese mensaje, destruyendo cualquier progreso que hubiera logrado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Vamos a Guadalajara, respondió Rubén. Vamos a encontrar de dónde salió ese mensaje y vamos a encontrar a los responsables. ¿Crees que María Elena sigue viva? Rubén tardó varios segundos en responder. No lo sé, pero sé que alguien en Guadalajara tiene respuestas y no vamos a parar hasta obtenerlas. 2 días después, Carmen y Rubén viajaron a Guadalajara con una maleta llena de expedientes, fotografías y evidencias que habían recopilado durante 11 años. No sabían que estaban a punto de descubrir algo que superaría sus peores pesadillas, algo que los haría cuestionarse todo lo que creían saber sobre desapariciones, redes criminales y los límites de la maldad humana. Algo que cambiaría para siempre no solo el caso de María Elena, sino la forma en que México entiende el fenómeno de las desapariciones forzadas. Guadalajara, 13 de abril de 2018. Carmen y Rubén llegaron a la capital de Jalisco siguiendo el rastro digital del mensaje que había llegado al teléfono de María Elena. La señal había salido de una antena ubicada en la colonia americana, una zona céntrica de clase media. Rubén tenía contactos en la Policía de Investigación de Jalisco. A través de ellos logró obtener los registros técnicos precisos de la transmisión. El mensaje no había sido enviado desde un teléfono convencional, sino desde un dispositivo especializado que podía clonar números y programar envíos automáticos. Solo las redes más sofisticadas tienen acceso a esta tecnología, explicó Rubén. Estamos hablando de una organización con recursos importantes. La investigación los llevó a un edificio de apartamentos de 3 pisos en la calle López Cotilla.
Según los registros de la compañía telefónica, la señal había salido específicamente del apartamento 2B. Cuando llegaron al edificio, descubrieron que el apartamento había estado desocupado durante los últimos 6 meses. El propietario, un hombre mayor llamado Esteban Rojas, les explicó que había sido rentado por una mujer que pagaba en efectivo y nunca dio referencias. Se llamaba Alejandra, recordó don Esteban. Nunca la vi mucho. Llegaba de noche y se iba temprano. Era muy reservada, muy educada. Pagaba 3 meses por adelantado. Carmen pidió ver una descripción física de la inquilina. Don Esteban la describió como una mujer de aproximadamente 35 años, cabello castaño, delgada, con una cicatriz pequeña en la barbilla. Carmen sintió que el mundo se detenía. María Elena tenía una cicatriz en la barbilla. ¿Tiene alguna fotografía de ella?, preguntó con voz temblorosa. No, pero creo que las cámaras del edificio de enfrente podrían haber grabado algo. Rubén logró acceso a las grabaciones de seguridad del edificio vecino. Después de revisar horas de video, encontraron imágenes de la mujer entrando y saliendo del edificio durante febrero y marzo de 2018. Las grabaciones eran de baja calidad, tomadas desde lejos y en condiciones de poca luz, pero había algo en la forma de caminar, en la postura, en los gestos de esa mujer que le resultaba desesperadamente familiar a Carmen. ¿Es ella?, preguntó Rubén. Carmen observó las imágenes una y otra vez. La mujer del video había envejecido, estaba más delgada, tenía el cabello diferente, pero había algo en sus movimientos que despertaba recuerdos profundos. No puedo estar segura, murmuró Carmen. Pero es posible. Continuaron la investigación en el apartamento 2B. Aunque había estado desocupado durante meses, encontraron algunos objetos que la inquilina había dejado atrás. Un rosario de cuentas blancas, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y un sobre con fotografías. Carmen reconoció inmediatamente el rosario. Era idéntico al que María Elena llevaba siempre en su bolso. Las fotografías eran aún más perturbadoras. Mostraban a varias mujeres jóvenes en lo que parecía ser un lugar cerrado, como un sótano o un almacén. Todas las mujeres tenían una expresión de miedo en los ojos y algunas mostraban signos evidentes de maltrato físico. Una de las fotografías mostraba a una mujer que podría haber sido María Elena, pero tomada varios años después de su desaparición. La mujer de la foto parecía mayor, más demacrada, pero tenía los mismos ojos café oscuro y la misma estructura facial. «Tenemos que encontrar este lugar», dijo Rubén, señalando el fondo de las fotografías. Las imágenes mostraban paredes de concreto, tubería expuesta y lo que parecía ser equipo industrial. Rubén consultó con expertos en construcción y determinó que probablemente se trataba de una bodega o taller ubicado en una zona industrial. Durante los siguientes 3 días, Carmen y Rubén recorrieron todas las zonas industriales de Guadalajara, mostrando las fotografías a trabajadores, vigilantes y residentes locales. Finalmente, un mecánico llamado Jesús Herrera reconoció el lugar. «Esa bodega está en la colonia San Juan Bosco», les dijo. «Ha estado abandonada durante años, pero hace poco vi movimiento por ahí. Camionetas que llegan de noche, gente extraña». La bodega estaba ubicada en una calle sin pavimentar, rodeada de terrenos baldíos y talleres mecánicos. Era un lugar perfecto para actividades clandestinas, aislado, sin vecinos curiosos, con múltiples rutas de escape. Rubén decidió que necesitaban apoyo oficial antes de investigar la bodega. Contactó a la Fiscalía Especializada en Desapariciones de Jalisco y compartió toda la evidencia que habían recopilado. El fiscal encargado, licenciado Roberto Sandoval, autorizó un operativo conjunto para el 16 de abril de 2018.
Pero la noche del 15 de abril, algo extraordinario ocurrió que cambiaría el curso de la investigación. Carmen estaba en su habitación de hotel cuando recibió una llamada a su teléfono celular. Era un número desconocido, con clave de Guadalajara. «¿Carmen?», preguntó una voz femenina del otro lado de la línea. «Sí, ¿quién habla?». Hubo un silencio largo, interrumpido solo por sonidos de tráfico y voces lejanas. «Soy yo». Carmen sintió que su corazón se detenía. Reconocía esa voz. Era más ronca, más cansada, pero era inconfundible. «María Elena». «Carmen, escúchame bien. Mañana van a hacer el operativo en la bodega. No vayan, es una trampa». «María Elena, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Por favor, dime dónde estás». «No tengo mucho tiempo». «Ellos no saben que tengo este teléfono. Carmen, tienes que dejar de buscarme». «No, no voy a dejar de buscarte. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Quién te tiene? Dime dónde estás y vamos por ti». «Carmen, por favor, si sigues buscándome, van a lastimar a Sofía. Van a lastimar a mamá. Ya han matado a otras familias que no dejaron de buscar». Carmen lloraba desesperadamente. «María Elena, no me importa lo que pueda pasarme. Te voy a encontrar. Te lo prometí a papá antes de morir». ¿Papá murió?». La voz se quebró. «Sí, en 2015. Murió esperándote». Hubo otro silencio largo. Cuando María Elena volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. «Carmen, hay cosas que no entiendes. Hay cosas que es mejor que no sepas. Por favor, vete de Guadalajara. Olvídate de mí». «No, no puedo olvidarme de ti». «Tienes que hacerlo, por tu propia seguridad, por la seguridad de nuestra familia. María Elena, solo dime una cosa. ¿Estás viva? ¿Realmente eres tú?». La línea se cortó. Carmen marcó inmediatamente el número desde el cual había recibido la llamada, pero solo escuchó el tono de ocupado. Corrió inmediatamente a la habitación de Rubén y le contó sobre la llamada. Rubén contactó a sus fuentes en la policía para tratar de rastrear la llamada, pero el número resultó ser de un teléfono desechable que ya había sido destruido. «¿Crees que realmente era ella?», preguntó Rubén. «Estoy segura de que era María Elena. Reconocería su voz entre 1.000.000 de voces». «Entonces está viva y está tratando de protegerte, pero también está tratando de alejarme. No puedo abandonarla ahora que sé que está viva». Rubén tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió cancelar el operativo oficial y hacer su propia investigación clandestina en la bodega. Si es una trampa, como dice María Elena, al menos seremos solo nosotros dos. No pondremos en riesgo a más gente. A las 2:00 a.m. del 16 de abril, Carmen y Rubén se dirigieron hacia la bodega en la colonia San Juan Bosco. Lo que encontraron ahí los marcaría para el resto de sus vidas. La bodega estaba aparentemente abandonada. Las ventanas habían sido tapadas con láminas de metal. La puerta principal tenía múltiples candados y no había signos de actividad reciente. Rubén logró acceso a través de una ventana trasera que había sido mal asegurada. Usando linternas, entraron al lugar que había aparecido en las fotografías encontradas en el apartamento. El interior era exactamente como en las imágenes. Paredes de concreto, tubería expuesta y el olor penetrante de humedad y desinfectante químico. Pero también había algo más. En una esquina del lugar encontraron evidencia de que había sido habitado recientemente. Colchones sucios, cadenas fijas a las paredes y residuos de comida. Carmen se dio cuenta de que estaba viendo un lugar donde mujeres habían sido mantenidas cautivas durante periodos prolongados. Rubén encontró algo aún más perturbador. Un cuaderno donde alguien había estado llevando registros detallados. Los registros incluían nombres, fechas, ubicaciones y lo que parecían ser transacciones comerciales. Entre los nombres registrados estaba MESR, marzo 2007, AICM, transferida julio 2007.
María Elena Castillo Ramírez. Transferida a algún lugar en julio de 2007, 4 meses después de su desaparición en el aeropuerto. El cuaderno contenía más de 200 nombres de mujeres jóvenes de toda la República Mexicana. Todas habían sido adquiridas en lugares públicos como aeropuertos, estaciones de autobuses y centros comerciales. Todas habían sido transferidas a diferentes ubicaciones después de periodos de preparación que duraban entre 3 y 6 meses. Carmen comprendió con horror que había encontrado evidencia de la red de trata de personas más grande que había operado en México. Pero lo que encontraron en el sótano de la bodega fue aún más perturbador. Habían sido construidas celdas individuales, cada una equipada con una cama, un inodoro y grilletes fijos a la pared. En las paredes había inscripciones hechas por las mujeres que habían estado cautivas ahí. ¡Dios, ayúdame! Mi nombre es Patricia Morales, soy de Monterrey, tengo 30 años. Si alguien lee esto, por favor busquen a mi hija Camila. Y en una de las celdas, grabado toscamente en la pared de concreto, Carmen encontró algo que la hizo colapsar emocionalmente. Carmen, si lees esto, sabes que te amo. No fue tu culpa. M.E. María Elena había estado en ese lugar. Había grabado un mensaje para su hermana como si hubiera sabido que algún día Carmen la encontraría. Rubén ayudó a Carmen a salir de la celda y continuó revisando el lugar. En una oficina improvisada encontró documentos que revelaban la estructura completa de la organización. Era una red internacional que operaba desde México hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Las mujeres eran reclutadas en México, preparadas en lugares como esa bodega y después exportadas hacia diferentes mercados internacionales. Los documentos incluían nombres de funcionarios públicos que proporcionaban protección, empresarios que financiaban las operaciones y contactos internacionales que recibían a las víctimas. Pero lo más escalofriante era un documento fechado en marzo de 2018 que contenía una lista de casos problemáticos, familias que no habían dejado de buscar a las víctimas y que representaban un riesgo operacional. El nombre de Carmen Castillo Ramírez encabezaba la lista. «Tenemos que salir de aquí inmediatamente», le dijo Rubén. «Este lugar va a ser evacuado esta noche. Y nosotros somos objetivos». Pero cuando trataron de salir por la ventana trasera, descubrieron que había sido bloqueada desde afuera. Escucharon vehículos llegando al lugar, voces, pasos. Alguien sabía que estaban ahí. Rubén guió a Carmen hacia el sótano y la escondió en una de las celdas mientras él trataba de encontrar otra salida. Carmen permaneció oculta durante lo que le parecieron horas, escuchando voces arriba, movimiento de objetos y lo que sonaba como documentos siendo destruidos. Cuando finalmente reinó el silencio, Rubén regresó por ella. «Ya se fueron», le susurró. «Pero se llevaron todos los documentos, solo pudimos salvar esto». Rubén había logrado fotografiar algunas páginas del cuaderno de registros con su teléfono celular antes de que llegaran los desconocidos. Salieron de la bodega al amanecer del 17 de abril, sabiendo que habían encontrado evidencia de la red criminal más grande de México, pero también sabiendo que esa evidencia nunca llegaría a los tribunales. Los responsables habían limpiado el lugar y destruido las pruebas físicas, pero Carmen tenía algo que ninguna evidencia podía proporcionar: la certeza absoluta de que María Elena estaba viva, y también sabía que la organización que la tenía cautiva sabía que ella estaba buscándola. La guerra acababa de comenzar. Han pasado 5 años desde los eventos de Guadalajara. Carmen Castillo regresó a Puebla con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza que cambió el rumbo de su vida. María Elena está viva.
La evidencia encontrada en la bodega nunca pudo ser presentada oficialmente ante las autoridades. Cuando la Fiscalía de Jalisco finalmente llegó al lugar, después del operativo que había sido cancelado, encontraron una bodega completamente vacía y limpia, sin rastros de la actividad criminal que Carmen y Rubén habían documentado. Los funcionarios públicos mencionados en los documentos fotografiados negaron cualquier involucramiento y amenazaron con demandas por difamación. Algunos de ellos fueron transferidos discretamente a otros puestos, pero nunca fueron investigados formalmente. Rubén Castañeda desapareció en mayo de 2018, exactamente un mes después de los eventos de Guadalajara. Su oficina fue encontrada saqueada, sus archivos destruidos y su automóvil abandonado en una carretera de Morelos. Carmen sabe que Rubén fue silenciado por la misma organización que tiene a María Elena. Ella misma ha recibido múltiples amenazas anónimas durante estos años. Llamadas nocturnas, donde voces distorsionadas le advierten que deje de buscar a su hermana. Fotografías de ella y su familia tomadas desde lejos y enviadas sin remitente. Mensajes de texto desde números bloqueados con amenazas específicas contra Sofía y sus hijos. Pero Carmen no se ha rendido. Ha aprendido a vivir con precauciones extremas. Cambió de domicilio 3 veces, varía constantemente sus rutas de trabajo y mantiene contacto diario con organizaciones internacionales de derechos humanos que monitorean su seguridad. Fundó la organización María Elena Vive, que se dedica a apoyar familias de mujeres desaparecidas en circunstancias similares. Durante estos 5 años, ha documentado más de 50 casos que presentan el mismo patrón: mujeres jóvenes desaparecidas en lugares públicos, sin rastro alguno, y cuyos familiares reciben mensajes extraños años después. Doña Rosa murió en diciembre de 2020, durante la pandemia. Sus últimas palabras fueron: «Dile a María Elena que la estoy esperando». Carmen está convencida de que su madre murió sabiendo que volvería a ver a su hija mayor. Sofía vive ahora en Canadá con su familia. Emigró en 2019, oficialmente buscando mejores oportunidades laborales. Pero Carmen sabe que en realidad huía del miedo constante que representaba vivir en México, sabiendo que una organización criminal tenía a su familia en la mira. Daniel se enteró de los acontecimientos de Guadalajara a través de Carmen. En 2019, voló desde Phoenix para reunirse con ella y ofrecerle su apoyo. Cuando se encontraron en el aeropuerto de Ciudad de México, ambos lloraron durante media hora sin decir palabra. Daniel le confesó que nunca había dejado de amar a María Elena, que su matrimonio con Sandra había sido un intento de sanar, pero que una parte de su corazón siempre había permanecido en el aeropuerto Benito Juárez, esperando a una mujer que nunca llegó. «Si está viva, como crees, voy a ayudarte a encontrarla», le prometió a Carmen. «Le debo esa oportunidad de explicarle por qué no la esperé para siempre». Carmen mantiene una rutina que ha repetido cada 15 de marzo durante los últimos 16 años. Viaja al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se sienta en la sala de espera donde María Elena pasó sus últimas horas de libertad y permanece ahí desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. Los empleados del aeropuerto la conocen. Algunos le llevan café o agua. Otros se sientan con ella en silencio, entendiendo que su presencia es una forma de mantener viva la memoria de su hermana. Cada año, Carmen espera una señal, un mensaje, una pista que la guíe hacia María Elena. Y cada año, al final del día, regresa a casa con las manos vacías, pero con la determinación intacta. En marzo de 2023, durante una de estas vigilias anuales, algo extraordinario ocurrió.
Carmen estaba sentada en su lugar habitual cuando se acercó una mujer mayor de aproximadamente 60 años que parecía nerviosa e indecisa. ¿Usted es Carmen Castillo?, le preguntó la mujer. Sí. ¿La conozco? No, pero yo conocí a su hermana. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mujer se llamaba Gloria Ruiz y había trabajado como empleada de limpieza en el aeropuerto durante más de 20 años. Se había jubilado recientemente y había estado luchando con su conciencia durante meses antes de decidirse a buscar a Carmen. El 15 de marzo de 2007, yo estaba trabajando en el turno vespertino, le contó Gloria. Vi a su hermana entrar al baño, pero también vi algo más. Gloria le explicó que había visto a un hombre siguiendo discretamente a María Elena. Un hombre vestido con uniforme de empleado del aeropuerto que no reconocía, lo cual era extraño porque conocía a casi todos los trabajadores de su turno. El hombre esperó afuera del baño durante varios minutos. Después entró. Yo pensé que era raro, pero en ese tiempo había mucho movimiento y no le di importancia. ¿Por qué no se lo dijo a la policía en 2007? Preguntó Carmen. Porque 2 semanas después de la desaparición de su hermana, mi supervisor me llamó a su oficina. Me dijo que si yo hablaba sobre lo que había visto esa noche, perdería mi trabajo y mi pensión. También me dijo que mi hijo, que entonces tenía 15 años, podría tener problemas en la escuela. Gloria había guardado silencio durante 16 años, atormentada por la culpa, pero aterrorizada por las consecuencias de hablar. Ahora que ya me jubilé y mi hijo ya es adulto, decidí que tenía que decirle la verdad. Su hermana se merecía que alguien hablara por ella. Carmen le pidió que describiera al hombre que había visto. Gloria recordaba que era de estatura media, complexión robusta, tenía un tatuaje en el antebrazo derecho y caminaba con una ligera cojera en la pierna izquierda. Más importante aún, Gloria recordaba haber visto al mismo hombre en otras ocasiones, siempre durante los turnos vespertinos, siempre cerca de los baños, siempre observando a mujeres jóvenes que viajaban solas. Creo que su hermana no fue su única víctima, le dijo Gloria antes de despedirse. Carmen salió de esa conversación con una mezcla de esperanza y horror. Finalmente tenía un testigo directo de lo que había ocurrido el 15 de marzo de 2007, pero también confirmaba sus peores sospechas sobre la magnitud de la red criminal que había operado en el aeropuerto. Con esta nueva información, Carmen decidió hacer algo que había estado considerando durante años: contratar a otro investigador privado y reabrir formalmente la búsqueda de María Elena. Pero esta vez sería diferente. Esta vez tenía aliados internacionales, recursos económicos de donaciones a su organización y experiencia acumulada durante 16 años de lucha. Esta vez no se conformaría con encontrar evidencias. Esta vez no pararía hasta traer a María Elena de vuelta a casa. El 15 de marzo de 2024, exactamente 17 años después de la desaparición, Carmen hizo una declaración pública que fue transmitida por medios de comunicación nacionales e internacionales. María Elena, si me estás escuchando, quiero que sepas que nunca me he rendido, que nunca me voy a rendir. Sé que estás viva, sé que estás esperando que te encuentre y te prometo, por la memoria de papá y mamá, que voy a encontrarte. A quienes tienen a mi hermana. Ya no soy la joven asustada de 2007. He aprendido a luchar, tengo aliados en todo el mundo y tengo algo que ustedes nunca van a entender: el amor de una hermana que no conoce límites. Esta guerra no va a terminar hasta que María Elena esté de vuelta en casa. Carmen terminó su declaración mostrando una fotografía reciente de ella misma junto a una imagen progresada digitalmente de cómo se vería María Elena a los 45 años. Si alguien ha visto a esta mujer, si alguien tiene información,
Si alguien sabe dónde está mi hermana, les ruego que se comuniquen conmigo. Juntos podemos traerla de vuelta. Desde esa declaración, Carmen ha recibido más de 200 llamadas telefónicas con supuestas pistas sobre el paradero de María Elena. La mayoría han resultado ser información falsa o casos de identidad equivocada. Pero 3 de esas llamadas han proporcionado información que coincide con los patrones que Carmen ha identificado durante sus años de investigación. Una de las llamadas vino de una mujer en Texas que afirmó haber visto a alguien que podría ser María Elena trabajando en condiciones de esclavitud en un rancho cerca de la frontera. Otra llamada llegó desde España, de una trabajadora social que había estado en contacto con mujeres mexicanas rescatadas de redes de prostitución y había escuchado mencionar el nombre María Elena de México entre las víctimas. La tercera llamada fue la más prometedora. Llegó desde una mujer en Tijuana que afirmó conocer personalmente a María Elena y tener información sobre su ubicación actual. Carmen está investigando cada una de estas pistas con la meticulosidad de una detective profesional y la determinación de una hermana que se niega a rendirse. El caso de María Elena Castillo Ramírez sigue abierto. Oficialmente, es uno de los más de 100,000 casos de personas desaparecidas en México. Extraoficialmente, se ha convertido en un símbolo de la lucha de miles de familias mexicanas que se niegan a aceptar que sus seres queridos han desaparecido para siempre. Carmen Castillo tiene ahora 41 años. Ha dedicado más de la mitad de su vida a buscar a su hermana mayor. Ha sacrificado su carrera profesional, su vida personal y su tranquilidad emocional en esta búsqueda. Pero cuando le preguntan si se arrepiente, su respuesta es siempre la misma. María Elena haría lo mismo por mí, y mientras haya una posibilidad, por pequeña que sea, de que esté viva, voy a seguir buscándola. Cada noche, antes de dormirse, Carmen mira la fotografía de María Elena que mantiene en su mesa de noche. Es la última foto que se tomaron juntas, el 15 de marzo de 2007, momentos antes de que María Elena pasara por los filtros de seguridad del aeropuerto. En la fotografía, ambas hermanas sonríen. María Elena tiene el brazo alrededor de Carmen y sus ojos brillan de emoción por el viaje que estaba a punto de emprender. «Buenas noches, hermana», susurra Carmen cada noche. «Mañana voy a seguir buscándote, y en algún lugar, en una ubicación que permanece desconocida para el mundo, María Elena Castillo Ramírez cumple 45 años el 12 de septiembre de cada año, tal vez recordando a la hermana que nunca dejó de buscarla, tal vez manteniendo viva la esperanza de que algún día volverán a abrazarse. Hasta entonces, el misterio continúa. La búsqueda no termina, y el amor de una hermana sigue siendo más fuerte que el silencio, el miedo y el paso implacable del tiempo. ¿Qué pasó realmente con María Elena Castillo Ramírez el 15 de marzo de 2007 en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez? La respuesta a esa pregunta sigue esperando ser descubierta, pero hay algo que Carmen sabe con absoluta certeza. Mientras ella respire, mientras tenga fuerzas para continuar, mientras exista una sola posibilidad de encontrar la verdad, la búsqueda de María Elena no terminará. Porque algunas historias no tienen final. Algunas historias se convierten en misiones de vida. Y algunas hermanas están dispuestas a luchar contra todo y contra todos para traer de vuelta a casa a quienes aman. Esta es una de esas historias. El misterio de María Elena Castillo continúa.